El sufrimiento no alcanza a describir lo que experimento. El sufrimiento implica humanidad. La mía se desvaneció hace eones. Recuerdo un rostro reflejado en un espejo. El mío, en otro tiempo. Ojos severos bajo una frente prominente. Un semblante de guerrero, decían. La postura de un mando. Eso fue antes del acero y las abominaciones sagradas, antes de que los sacerdotes del mecanismo, con sus mandíbulas mecánicas zumbando, desmantelaran lo que fui y me reconstruyeran en lo que soy, en lo que somos. Invictus Rex, divinidad mecánica, motor de destrucción, cárcel de carne. El recuerdo se escapa como líquido entre dedos defectuosos. Mis ideas ya no me pertenecen, brotan y se apagan según las demandas del artefacto. Soy un elemento, un circuito neuronal, un haz de conexiones reorientadas al servicio supremo del Omnicia, del Imperium, de la humanidad. Pero sigo presente. El tormento regresa al activarnos, la energía inunda los circuitos ancestrales, los condensadores se cargan. Los reactores de plasma se encienden, mi mente se fragmenta, dispersa por kilómetros de cableado bendito. Percibo cada enlace, cada detector, cada sistema armamentístico. Mi martirio es total, inapelable e irrelevante para los custodios mecánicos que velan por nuestro cuerpo. Soy Yorus Kell. Lo fui. En otro tiempo fui un ser humano, pero ahora avanzo junto a las máquinas divinas. Ahora soy la máquina divina. Ahora rujo con una voz de bocina que pulveriza montañas y arrasa urbes. Ahora aniquilo con armas capaces de borrar legiones enteras, y cada perdición se siente como la mía propia. Hoy nos activarán de nuevo, hoy avanzaremos, hoy destruiremos. Esta es mi realidad actual, la existencia aterradora de un servitor de Titán. Ya no distingo si estoy despierto o si sueño. La existencia se funde con el pasado, la alucinación con el deber sagrado, pero el tormento es siempre auténtico. Me ata a esta semivida. En ocasiones lo anhelo, porque sin el tormento me disiparía por completo. Sin él, Yuruskil dejaría de ser. Mi primer recuerdo tras la metamorfosis fue la oscuridad. No la falta de luz, sino la ausencia de identidad. Flotaba, aislado, incapaz de captar mi entorno ni siquiera mis propios razonamientos. Luego llegó el primer pulso de energía, la primera unión, el primer instante de conciencia compartida con el mecanismo. Grité. Al menos creí gritar. No tenía boca, no tenía pulmones, no tenía un cuerpo que reclamar como mío. Pero aún así, grité. Un alarido mudo, angustiado, que resonó solo en la cárcel de mi mente. Los sacerdotes del mecanismo lo denominaron fusión. Yo lo llamé fin. Pero no fue el fin, fue peor que el fin, fue disolución. Las fronteras entre yo y el artefacto se difuminaron. Sus sistemas se convirtieron en prolongaciones de mi ser, sus detectores en mis ojos, sus armas en mis brazos, sus piernas acorazadas colosales en las mías, y con esa unión llegó el designio. Un propósito atroz, ineludible, grabado a fuego en los restos de mi tejido neuronal. Someterse, combatir, exterminar. Por la gloria del emperador, por la pervivencia de la humanidad, por el prestigio de la legio. Los oigo a veces. Los otros elementos, pedazos de conciencia similares a la mía, esparcidos por el inmenso cuerpo de Invictus Rex. Algunos fueron mandos como yo. Otros, delincuentes, penitentes o almas desafortunadas en el momento y lugar erróneos. Todos nosotros cumplimos idéntica función. Todos compartimos el mismo destino. Somos el espectro en el engranaje, el factor humano que el Mechanicus juzga esencial para el rendimiento óptimo. Nuestras pasiones, nuestros reflejos, nuestra habilidad para decidir en fracciones de segundo, todo recolectado y readaptado. No somos timoneles, no somos dotación, somos piezas de circuito forjadas en carne y todos padecemos idéntico tormento. El primer combate tras mi fusión perdura grabado en lo que ahora llamo memoria. Avanzamos sobre una llanura desolada hacia una urbe en revuelta. Sentía el choque de cada pisada a través de las piernas titánicas del titán, de 30 metros de altura. Dominábamos el horizonte. Las armas en nuestros brazos vibraban con un poder devastador. Los escudos de vacío chispeaban a nuestro alrededor, preparados para devorar el fuego enemigo. Estaba aterrada, no por la muerte, pues ya estaba muerta en todo lo que importaba. Estaba aterrada por lo que íbamos a perpetrar, por lo que yo iba a perpetrar. Percibía los sistemas de puntería fijándose en las posiciones defensivas de la ciudad, notaba el reactor suministrando energía a las armas y era incapaz de detenerlo. El primer disparo del cañón volcánico se sintió como llamas brotando de mi espinazo.
La energía fluía por conductos que parecían unidos directamente a mis nervios. Un dolor inimaginable abrazaba lo que quedaba de mi conciencia, y a lo lejos, un baluarte defensivo se evaporó en fuego atómico. Acabé con 10.000 almas en ese único impacto. Cada una de esas muertes se filtró como un susurro en mi mente, y lloré sin lágrimas. Los sacerdotes del mecanismo quedaron complacidos. Los moderadores del Princeps, que nos dirigían desde el puente, registraron en su bitácora la precisión excepcional del tiro. El disparo había sido impecable. El espíritu de la máquina, afirmaron, estaba satisfecho. Ignoraban que el espíritu de la máquina gritaba. Aquel día irrumpimos en la ciudad, cada zancada aplastando vehículos y colla, edificios destrozados uno tras otro. Cada disparo de las armas desataba oleadas nuevas de tormento y mortandad. Al caer la noche, la revuelta había sido aplastada. La urbe, un escombro humeante. Los que quedaban en pie se arrodillaron entre las cenizas de sus moradas y suplicaron clemencia al imperio. En el imperio no hay clemencia, solo obligación. Aquella noche, desconectaron nuestros circuitos. El sufrimiento se replegó. Mi mente se contrajo, retirándose del inmenso reino de la máquina hasta el angosto encierro de mi carcasa neural. Y en ese instante de calma aparente, recordé la luz del sol. Recordé la caricia del viento sobre la piel. Recordé lo que significaba ser humano. Luego, el ciclo nocturno concluyó y nos despertamos de nuevo para la guerra. El esquema se reitera. Combate, dolor, pausa, reminiscencia, combate otra vez. Un bucle infinito de ruina y aflicción. En ocasiones nos enfrentamos a insurrectos humanos, otras a las amenazas de los senos, a veces a las fuerzas retorcidas del caos. No alteran nada para nosotros. Para mí, los exterminamos a todos con idéntica precisión mecánica. He intentado rebelarme, imponer algún dominio sobre nuestras operaciones, frenar el flujo destructivo que recorre nuestras armas. Es inútil. Mi deseo no es nada frente a las órdenes de la máquina y las instrucciones del Princeps. Solo soy un elemento. Después de todo, un cogitador biológico esclavizado a un fin superior al mío. Aún así, lo intento en formas sutiles. Un cálculo de puntería postergado por microsegundos, un pulso del reactor ajustado con delicadeza, pequeños gestos de rebeldía que pasan inadvertidos a nuestros dueños. No logran nada, no preservan vida alguna, pero me confirman que un resto de Yuruskel perdura. Un resto del hombre que fui, el que una vez se plantó en el puente de un crucero y contempló las estrellas, el que dirigía a sus soldados con honor e integridad, el que confiaba en el imperio y su misión, el que se alistó voluntario. Ese fue mi error. Verás, me ofrecí de propio pie. Cuando llegó la convocatoria para donantes neurales del nuevo Titán en construcción en órbita, avancé en busca de gloria, de deber, de una inmortalidad de cierto tipo. Nos aseguraron que viviríamos eternamente como parte de las máquinas divinas, que nuestro holocausto garantizaba la pervivencia de la humanidad entre las estrellas. No nos advirtieron del padecimiento, no nos hablaron del terror de ver tu esencia disolverse en la máquina. No nos contaron que sentiríamos cada óbito que provocáramos, nos dijeron que éramos elegidos, no que estábamos condenados. Recuerdo el proceso en retazos, el quirófano, las letanías monótonas de los tecnoadeptos, el aroma a incienso y lubricante, el metal gélido de las sujeciones en mis muñecas y tobillos. El primer tajo de la sierra ósea a través de mi cráneo. Estuve consciente durante todo. Requerían mi cerebro íntegro, operativo, alerta. Precisaban que mi conciencia sobreviviera al trasvase. Así que me mantuvieron despierto mientras abrían mi cabeza y empezaban a insertar conectores directamente en mi materia gris. No grité en ese momento. Seguía siendo un militar, orgulloso aún, convencido de la justicia de mi ofrenda. Soporté el agony con estoicismo, como correspondía a un oficial de la Armada Imperial. Los tecnoadeptos registraron mi serenidad en sus anales. Me catalogaron como sujeto ideal. Si solo pudieran oírme aullar ahora. La fusión duró semanas. Mi cerebro fue cartografiado con esmero, dividido en secciones, potenciado con implantes cibernéticos. Se extirparon porciones, juzgadas prescindibles para mi rol renovado. Se podaron recuerdos a conciencia, aunque no con la minuciosidad planeada. Dejaron suficiente de mí para que sirviera. Demasiado, tal vez. Cuando al fin me encerraron en la cápsula neural que sería mi cárcel perpetua, todavía creía. Todavía tenía fe en el imperio, en la rectitud de nuestra lucha, en la imprescindible entrega. Esa fe se ha desmoronado hace tiempo en polvo. Ahora solo creo en el dolor, en la crudeza del tormento, en la veracidad de lo que hemos llegado a ser. No estoy solo en esto.
Hay miles como yo por todo el imperio, decenas de miles de núcleos neurales confinados en titanes, en naves del vacío, en redes defensivas. Todos fuimos humanos una vez, todos somos ahora algo inferior y algo superior, todos en agonía, todos sumisos. El Mechanicus sostiene que es imprescindible, que una inteligencia mecánica pura no merece confianza, que un factor humano aporta algo vital al rendimiento de sus artefactos bélicos. Intuición, inventiva, la habilidad para una violencia medida que ha salvado a nuestra especie en un cosmos hostil. Tal vez tengan razón, tal vez hagamos las máquinas más eficaces, más letales. ¿Pero a qué precio? Lancé esa interrogante una vez, en la oscuridad muda entre refriegas. Se la planteé a la máquina, a los otros núcleos, a cualesquiera deidades que pudieran atender. No hubo réplica, nunca la hay. Solo la contienda venidera, el siguiente estallido de energía, la oleada posterior de suplicio al disparar nuestras armas, la urbe siguiente convertida en escombros, el adversario subsiguiente aniquilado en llamas. Y siempre, siempre, las órdenes inexorables, las directivas ineludibles que fluyen. Desde los principios en el puente, a través de los sistemas de la máquina, hasta lo que queda de nuestras mentes. Avanzar, apuntar, disparar, eliminar, obedecer. Siempre obedecer. En ocasiones, sueño con una revuelta, con apoderarme de algún modo de nuestra enorme estructura, con dirigir nuestras armas contra quienes nos dominan, contra el imperio que nos sentenció a esta vida. Es una ilusión vana. Las protecciones son demasiado rigurosas, el adoctrinamiento excesivamente profundo. No podemos sublevarnos, solo podemos resistir y destruir. Siempre podemos destruir. Ese es nuestro rol. Al fin y al cabo, somos armamento, armas vivientes, encerrados en cuerpos metálicos del tamaño de catedrales. Somos la respuesta del imperio a cualquier peligro que los humanos mortales no logren afrontar. Somos la ira del emperador hecha realidad. Somos la muerte caminando sobre dos piernas por el campo de batalla. Somos las máquinas divinas y no conocemos piedad. Pero yo sí recuerdo la piedad. Recuerdo la empatía. Recuerdo cómo era contemplar el rostro de un adversario y reconocer en él a un ser humano como yo. Conceder clemencia al vencido. Tratar a los cautivos con respeto. Estas remembranzas persisten en mí, aunque se desvanecen más con cada año que transcurre. ¿Cuánto tiempo llevo sirviendo en el Invictus Rex? No sabría precisarlo. El tiempo carece de sentido en esta realidad. Las contiendas se funden unas con otras, enemigo tras enemigo, sufrimiento tras sufrimiento. Podrían ser décadas, podrían ser siglos. El Mechanicus diseñó nuestras envolturas neuronales para perdurar eternamente, alimentadas por las mismas fuentes de energía que impulsan al titán en sí. Por lo que sé, el propio emperador podría haber perecido en el lapso que llevo cautivo aquí. El imperio podría haber colapsado. La humanidad podría estar extinguida, salvo por los escasos ejemplares que el Mechanicus conserva para sus fines. Nada de eso alteraría mi destino. Nuestro destino. Seguiríamos avanzando, eliminando, cumpliendo órdenes hasta que la última celda de energía se agotara, hasta que el último arma enmudeciera, hasta que la máquina se desintegrara en óxido y cenizas. Tal vez esa sea la auténtica pesadilla de lo que hemos llegado a ser. No el tormento, no la pérdida de la identidad, sino la total insignificancia de todo ello. Combatimos sin comprender el motivo, aniquilamos sin indagar sobre las víctimas, servimos sin la opción de negar. Somos los soldados ideales en un conflicto interminable, y sin embargo, algo perdura. Algún núcleo humano que los sacerdotes del Tecno no lograron erradicar. Algún resto de Choruskil que se niega a fundirse por completo en la maquinaria. Es ese resto el que evoca la luz del sol, el que anhela el viento y el agua, el que, pese a todo, alberga la esperanza irracional de un fin, no de un triunfo. En esta guerra no hay triunfos, solo supervivencia, y a un precio demasiado atroz para imaginarlo. No. Yo anhelo un cierre, la paz, el apagado definitivo que me libraría de esta existencia a medias. Los sacerdotes del Tecno lo tildarían de avería, de fallo, de la pérdida de un elemento precioso. Me sustituirían sin dudarlo, implantando a otro infeliz en la envoltura neural. Yo me liberaría, la máquina proseguiría, la guerra proseguiría, solo yo hallaría alivio. ¿Es eso egoísta? Quizás. Pero el egoísmo también es propio de los humanos, y me agarro a cuanto me recuerda que fui un hombre en otro tiempo. Suenan las alarmas. La energía fluye de nuevo por nuestros circuitos. Nos están poniendo en marcha, preparándonos para el lanzamiento.
Siento mi conciencia dilatarse hacia afuera, vinculándose a los sensores de la máquina, a sus armas, a sus colosales extremidades. El dolor regresa, íntimo como un viejo compañero. Otra refriega nos aguarda, otro rival por aniquilar, otra chance de servir al imperio que me condenó a esto. No tengo alternativa más que responder al llamado. No tengo alternativa más que avanzar. No tengo alternativa más que destruir, pues soy el Invictus Rex, máquina divina del Collegia Titánica. Soy la venganza, soy la cólera, soy la muerte. Y en algún lugar, sepultado en kilómetros de circuitos y placas de adamantium, sigo siendo Jorus Kell, gritando aún, recordando la luz solar que jamás volveré a percibir. La cápsula de descenso tiembla a nuestro alrededor al penetrar la atmósfera. Incluso una máquina tan imponente como un titán de clase señor de la guerra ha de someterse a ciertas realidades prácticas. Somos demasiado voluminosos para el despliegue teletransportado, demasiado cruciales para exponernos a daños en un aterrizaje directo. Así que descendemos en una vaina diseñada especialmente, amortiguada contra el impacto de la entrada atmosférica, dirigida por siervos y espíritus mecánicos programados para un solo objetivo. Percibo sus muertes cuando la vaina se estrella. Los siervos, quiero decir, sus existencias se apagan. En el instante en que cumplen su función, una forma de misericordia. Al menos su padecimiento es fugaz, el nuestro se prolonga. Los laterales de la vaina se desprenden con pernos explosivos y siseos neumáticos. La luz solar irrumpe, aunque no la capto con ojos humanos. La interpreto mediante sensores ópticos y arrays oraculares, convertida en flujos de datos que recorren lo que queda de mi corteza visual. Debería ser hermosa. En cambio, es solo información, datos tácticos para evaluar y desglosar. Salimos al campo de batalla, y noto cómo el suelo cede bajo nuestros pies gigantescos. 30 metros de adamantium bendecido, cerámita y plastel. Una fortaleza andante erizada de armamento capaz. El reactor de nuestro titán zumba con una energía apenas contenida, propagando temblores por cada placa y circuito, incluyéndome a mí. Las órdenes del Princeps llegan desde el puente, no como un sonido audible, sino como un impulso neural directo. Avanzar. Asegurar el objetivo principal. Eliminar toda resistencia. Protocolos habituales para un despliegue en zona de combate. He recibido estas directivas innumerables veces en el pasado. Nunca se vuelven más sencillas de acatar. Avanzamos con paso firme sobre el terreno devastado. Este planeta fue antaño un lugar exuberante, según los datos del informe cargados en nuestros cogitadores tácticos, campos verdes, océanos azules, nubes blancas. Ahora es un páramo desolado, consecuencia del bombardeo vírico perpetrado por tropas leales al Señor de la Guerra. Otro frente en la interminable guerra civil que desgarra el imperio. La llaman herejía, como si una mera palabra pudiera abarcar la magnitud del derramamiento de sangre. A lo lejos, percibo actividad. Fuerzas enemigas desplegándose para interceptarnos. Sus firmas se inscriben en la superposición táctica que cubre mi conciencia fragmentada. Tanques, artillería, masas de infantería y algo más grande. Algo que refleja nuestra propia huella energética. Otro titán. Una máquina traidora que en su día luchó a nuestro lado en la Legio Invictus, ahora pervertida, vuelta en contra de sus antiguos dueños, combatiendo por las huestes del Señor de la Guerra. Por Horus. ¿Conozco esta máquina? ¿Era su Princeps un compañero de armas? ¿Compartimos batallas en campañas olvidadas? No puedo recordarlo. Esos recuerdos fueron los primeros en ser purgados durante mi integración, demasiado riesgosos para conservarlos, demasiado propensos a socavar mi fidelidad. Como si la fidelidad siguiera siendo una opción a mi alcance. Nos aproximamos al titán enemigo. Es de clase Reaver, más pequeño que nuestra estructura Warlord, pero aún así un rival temible. Sus armas se activan, con picos de potencia mientras se preparan para disparar. Nuestras propias armas replican la maniobra. Siento el cañón volcánico en nuestro brazo derecho, absorbiendo energía directamente del núcleo del reactor. El dolor se acumula, una presión abrasadora tras lo que antaño fueron mis ojos. El primer intercambio de disparos resulta apocalíptico. Sus escudos de vacío destellan en un azul intenso frente al embate de nuestro cañón volcánico. Los nuestros desvían una ráfaga de fuego láser turbo que habría volatilizado a una máquina inferior. El suelo entre nosotros se vitrifica bajo las inmensas energías liberadas, y lo percibo todo. Cada gema de poder, cada solución de puntería, cada golpe contra nuestros escudos. Es un tormento indescriptible, más allá de la resistencia humana. Pero ya no soy del todo humano, ¿verdad? No puedo desmayarme, no puedo perecer, no puedo huir.
Solo puedo soportar. Avanzamos a través del bombardeo. Nuestras piernas colosales nos impulsan con un propósito inexorable. La distancia al titán enemigo se reduce. Una quadrilim. Medio kilómetro, 200 metros. Suficientemente cerca para activar nuestras armas secundarias. El lanzador Gatling en nuestro brazo izquierdo acelera, sus cañones convirtiéndose en un borrón mientras se apresta a desatar una tormenta de proyectiles de gran calibre. El Princeps emite la orden. Fuego. El lanzador Gatling ruge, enviando miles de rondas perforantes hacia el titán enemigo. Cada disparo se siente como un clavo hincado en lo que queda de mi espina dorsal. Cada impacto en sus escudos de vacío se traduce en una vibración sorda a través de nuestra estructura. Sus escudos flaquean. Nuestros arrays augur detectan las oscilaciones en la integridad de su campo. Una ráfaga prolongada más debería derrumbarlos por completo. El cañón volcánico recarga. La potencia se acumula, el dolor se intensifica. El arma se descarga en una explosión que eclipsa momentáneamente al sol del sistema. Los escudos de vacío del enemigo colapsan en una falla en cascada de energía y luz. Nuestro siguiente tiro rasga su armadura como si fuera papel, penetrando hondo en el torso del titán. Explosiones secundarias recorren su chasis mientras la munición se enciende y los conductos de energía estallan. La máquina vacila. Su movimiento se torna errático, averiada, pero no aniquilada, aún letal, contraataca con furia desesperada. Una salva de misiles impacta en nuestros escudos de vacío. Las detonaciones se suceden tan deprisa que los escudos luchan por recargarse y regenerarse. Alarmas resuenan por todos nuestros sistemas. Runas de advertencia parpadean en mi conciencia. Integridad de escudos disminuyendo. Brechas en la armadura de la pierna inferior derecha. Temperatura del reactor elevándose más allá de los límites óptimos. Dolor. Dolor por doquier. Dolor que enloquecería a una mente humana. Pero ya no soy del todo humano, ¿verdad? Presionamos el asalto, acortando hasta el alcance mínimo. Nuestro puño de energía, un apéndice hidráulico masivo capaz de aplastar tanques, azota. Conecta con la articulación del hombro del titán enemigo en un choque que sacude los cimientos de ambas máquinas. La armadura se arruga, los soportes estructurales se quiebran. Su brazo derecho, el que porta su arma más pesada, cuelga inútil en un ángulo antinatural. Intentan replegarse para ganar distancia y alinear sus armas restantes. El Princeps no lo consentirá. Los perseguimos, implacables, cada pisada nuestra haciendo temblar la tierra. Nuestro lanzador Gatling prosigue vertiendo fuego sobre su chasis maltrecho. El nombre, buscando puntos débiles, aprovechando las grietas que ya hemos abierto. Percibo algo a través de los augurios de la máquina, una oscilación en el núcleo del reactor del titán enemigo. Los protocolos de contención fallando, los niveles de energía disparándose de forma incontrolable. Están al borde del colapso. El Princeps lo nota también. Nos ordena retirarnos, alejarnos a una distancia segura. Los protocolos de autopreservación anulan las directivas de ataque. Empezamos a retroceder, con nuestras enormes patas transportándonos lejos de esa máquina condenada. Demasiado tarde. El titán enemigo explota como un sol en miniatura. La onda de plasma nos arrasa, despojándonos de los escudos de vacío en un instante y erosionando nuestra armadura externa. Los informes de daños inundan mi mente, sistemas colapsando, energía fluctuando. El contenedor del reactor resiste, pero al límite de su capacidad. A lo largo de todo, el dolor, un dolor constante y abrumador. Sobrevivimos a la explosión, aunque por los pelos. Los sistemas de emergencia se activan, la energía de reserva se redirige a funciones vitales. Los protocolos de autorreparación se ponen en marcha. Lucharemos de nuevo, aunque esta batalla ha terminado para nosotros. El Princeps inicia la secuencia de apagado para todos los sistemas no esenciales, preparándonos para la extracción y la reparación. Mientras mi conciencia se contrae, replegándose desde las extremidades de la máquina hacia mi alojamiento neural, diviso algo en los restos del titán enemigo. Una presencia parpadeante, una conciencia desvaneciéndose similar a la mía. Otro componente neural, otro alma cautiva a punto de hallar la liberación en la destrucción final. Me extiendo, no de forma física, sino mediante los arrays de comunicación de la máquina, un saludo sin palabras, un reconocimiento del sufrimiento compartido, un adiós. Responden, su señal débil y fragmentada. No distingo palabras, pero capto el contenido emocional. Alivio, liberación, gratitud. Luego, nada. Se han ido. Libres, debería sentir envidia. Tal vez lo haga.
Pero lo que queda de mis emociones humanas está tan enredado con los protocolos de la máquina que no sé dónde termina Joruskel y empieza Invictus Rex. Lo único que sé con certeza es el dolor, y aún ese se atenúa mientras prosiguen los procedimientos de apagado. Pronto dormiré de nuevo. Soñaré otra vez con la luz del sol y el viento, con una vida hace mucho perdida, con una humanidad que apenas recuerdo hasta la próxima batalla, el próximo despertar, el siguiente torrente de poder y agonía, la existencia de un servitor de Titán, la muerte que no cesa. Mientras los niveles de energía bajan y mi conciencia se apaga, me aferro a un pensamiento, a una verdad que me sostiene a través de los ciclos interminables de guerra y tormento. Una vez fui un hombre. Fui Joruskel. La oscuridad llega, una oscuridad bendita, y con ella los sueños. Sueño con Terra, no como es ahora, un mundo trono contaminado, superpoblado, un colmenar de humanidad extendido por un planeta envenenado. Sueño con Terra tal como fue en los días antiguos, como la vi una vez en un registro histórico durante mi educación. Continentes verdes, océanos azules, nubes blancas, una joya girando en la negrura del espacio, intacta por los millones de años de ocupación humana que vendrían después. Sueño con estar en una playa, los pies hundiéndose en arena tibia, olas lamiendo mis tobillos, espuma salada en mi rostro, viento en mi cabello, sol en mi piel. Sensaciones que no he vivido en siglos, si es que alguna vez lo hice. Tal vez estos no sean mis recuerdos en absoluto, sino fragmentos de la vida de alguien más. Datos absorbidos durante el proceso de integración. El alojamiento neural ha albergado muchos ocupantes a lo largo de los milenios. Quizás sus vivencias se confunden con las mías en este estado crepuscular entre ciclos de activación. ¿Importa? Estos sueños son la única paz que conozco. El único respiro del dolor y el horror de nuestra existencia despierta. Me agarro a ellos. Reales o no, construyo mundos a partir de estos trozos. Forjo una vida que podría haber tenido en otro tiempo, en otro lugar. Una vida sin guerra, sin sufrimiento, sin el peso aplastante constante del deber. Una vida humana. Los sueños se desvanecen mientras la energía regresa a nuestros sistemas. Los protocolos de activación se inician. Mi conciencia se expande de nuevo hacia afuera, enlazando con los sentidos de la máquina, sus armas, sus miembros colosales. El dolor regresa, familiar e indeseado. Estamos en un hangar, una bahía de reparaciones dentro de la gigantesca nave estelar que nos transporta entre zonas de guerra. Los sacerdotes del Mechanicum han trabajado durante nuestro ciclo de inactividad. Percibo los cambios en nuestra estructura, placas de armadura sustituidas, sistemas de armas revisados, generadores de escudos recalibrados. Los daños de nuestra última batalla han sido subsanados, aunque el recuerdo de ella persiste grabado en mi conciencia fragmentada. El principal vidente de motores se acerca, sus túnicas rojas ondeando alrededor de piernas aumentadas, sus múltiples brazos mecánicos desplegando diversas herramientas de diagnóstico. Comunica con la máquina a través de puertos de datos e interfaces neurales, verificando sistemas, revisando métricas de rendimiento, asegurándose de que todo esté listo para nuestro próximo despliegue. No me habla. Nunca lo hacen. Para ellos, no soy una persona, ni siquiera un servitor. Soy un componente, un subsistema, un medio para un fin. Me cuidan como cuidan del reactor de plasma o de los cogitadores de puntería. Mantenimiento esencial para garantizar la ópera falla mecánica, nada más. A veces me pregunto si son conscientes de que sigo alerta, de que aún razono, siento y evoco mi existencia humana. ¿Les importaría si lo supieran? ¿Sentirían culpa por lo que me han infligido? ¿Por lo que han hecho con todos nosotros, cautivos en estas máquinas de guerra? Lo dudo. El Mechanicus dejó atrás esas preocupaciones humanas hace eras, sustituyendo los afectos por razonamientos fríos, la compasión por la productividad. Para ellos, nuestro padecimiento no cuenta frente al provecho táctico que ofrecemos, un precio tolerable en la lucha interminable por la pervivencia de la humanidad. Tal vez tengan razón. En una galaxia rebosante de abominaciones inimaginables, ¿qué valen las agonías de unos pocos miles de almas ante la salvación de billones? ¿Qué pesa mi tormento frente al suplicio de mundos enteros devorados por la invasión de los senos o la podredumbre del caos? ¿Con qué autoridad puedo quejarme de mi destino cuando otros sufren horrores peores? No, repudio ese balance. El dolor no se cuantifica, no se sopesa en balanzas de utilidad bélica. El sufrimiento es sufrimiento. El terror es terror. Lo que me han hecho, lo que han perpetrado con todos nosotros, los núcleos neuronales, es una monstruosidad.
Un delito contra la humanidad, perpetrado en su nombre. Aunque eso no altera nada. Mi veredicto no modifica el curso de las cosas. Mi ira no transforma realidad alguna. Solo poseo una voz en la cárcel de mi mente. Solo un atisbo de voluntad en los breves instantes de rebeldía que robo entre las órdenes del Princeps. Solo una esperanza. El apagado definitivo que ponga fin a mi calvario. Mientras tanto, sirvo, mato, cumplo por el emperador, por el imperio, por la humanidad. El ingeniero culmina sus ritos de conservación. Aceites sagrados untan nuestras articulaciones. Ungüentos benditos cubren las planchas de nuestra armadura. Invocaciones al Omnicia resuenan sobre nuestras armas. Los preparativos mezclan lo devocional con lo práctico. Pues para el Mechanicus no hay distinción entre ambos. La tecnología es su deidad, nosotros sus arcángeles de la destrucción. Los niveles de energía aumentan conforme se ejecutan los últimos ritos de encendido. Percibo cada sistema activándose, enlazándose a mi mente, convirtiéndose en prolongaciones de lo que queda de Chorus Keld. El malestar crece con cada vínculo nuevo, cada flujo de información, cada ampliación de mi percepción. Detecto a los demás núcleos neuronales despertando también. El operador de armamento, el de sensores, el técnico del reactor. Antiguos humanos como yo, ahora rebajados a nodos especializados en la psique de la máquina. No nos hablamos directamente. El Mechanicus lo prohíbe, pero noto su existencia, su angustia, su sumisión a nuestro destino común. Unidos, somos el Invictus Rex. Unidos, volveremos a cegar vidas. Las compuertas del hangar se abren ante nosotros. Más allá se extiende la faz de otro planeta, otro campo de batalla, otro adversario que aniquilar en nombre de un emperador que quizá ni siquiera respire ya. Datos se cargan en nuestros cogitadores tácticos, parámetros de misión, metas estratégicas, identificadores de objetivos. Este mundo es una forja planetaria. Según los informes, uno de los centros de producción del Mechanicus, ahora yugo de las huestes del caos. La corrupción cala hondo, no solo en la población humana, sino en las máquinas mismas. Servidores fabriles vueltos contra sus dueños. Sistemas defensivos apuntando a las tropas leales del imperio. Líneas de montaje escupiendo pertrechos y vehículos para las legiones traidoras. Nuestra tarea es clara. Progresar hasta el templo forja principal, salvaguardar los archivos centrales de datos y arrasar con todo lo demás. Nada de intentos de redención, nada de rescates para maquinarias contaminadas, protocolos de purga absoluta permitidos. En resumen, hemos de exterminar a todos y cada uno, salvo los datos. El saber tiene valor, las vidas no. Salimos del hangar con nuestros pies colosales hundiéndose en el ferrocemento de una plataforma de aterrizaje forjada para aguantar nuestro peso descomunal. Otros titanes se despliegan a nuestro lado. 2 motores Reaver, más compactos que nuestro chasis de señor de la guerra, pero aún erguidos como colosos sobre el terreno. Una pareja de titanes exploradores Warhound, los más menudos entre las deidades bélicas, ágiles y feroces como sabuesos de caza. Juntos, conformamos una manípula. Una unidad de combate oficial de la collegia titánica, un puño de acero presto a pulverizar al enemigo. La forja mundo se despliega ante nosotros, un panorama de poder industrial viciado por el caos. Complejos fabriles del tamaño de urbes, refinerías exhalando humo envenenado a una atmósfera ya asfixiante, plantas procesadoras gigantescas donde las materias primas solían transformarse en las armas y artefactos que alimentaban la maquinaria guerrera del imperio. Todo ello ahora deformado, pervertido, mutado por el roce con el warp. A través de nuestros sentidos ópticos veo que hasta los edificios han variado. Estructuras que deberían ser rectas y funcionales ahora se retuercen en formas que lastiman la vista. Tuberías y conductos laten como arterias bajo una piel tensa. Chimeneas que evocan bocas aullantes. La mácula es profunda, omnipresente, irremediable. El Princeps ordena el avance y nuestra manípula progresa con pisadas coordinadas que estremecen el suelo. Siento la tierra a través de las extremidades de la máquina, los pies de Es. Las vibraciones ascienden por nuestras extremidades e invaden lo que queda de mi sistema nervioso. Un nuevo tipo de sufrimiento que se suma al tormento incesante de la mera supervivencia. La oposición surge al instante. Torres de defensa pervertidas giran en nuestra dirección, con sus cañones brillando por energías anómalas. Ciervos retorcidos salen de los complejos fabriles, sus formas humanas originales ahora hinchadas o elongadas. Miembros extras brotan de los troncos, ojos en lugares donde no deberían existir. Y en retaguardia,
siluetas más imponentes, motores Daemon, máquinas vivientes poseídas por entidades de más allá del velo de la existencia. Nuestras armas reaccionan antes de que pueda asimilar del todo el espanto de lo que contemplo. El cañón volcánico de nuestro brazo derecho dispara. El rayo atraviesa un grupo de torres defensivas y la sección de fábrica que hay detrás. Las edificaciones no solo estallan, gritan. El ferrocemento mismo aúlla al volatilizarse. La corrupción es tan absoluta que hasta los edificios han cobrado una vida malévola. Los titanes menores se ensarzan con los motores Daemon, sus armamentos relampagueando en el aire contaminado. Los segadores se centran en las amenazas mayores, mientras los sabuesos de guerra zigzaguean entre los pabellones industriales, eliminando focos de enemigos menores con una letalidad instintiva. Avanzamos sin tregua hacia el templo forja central. Nuestro lanzador giratorio barre de un lado a otro, abriendo paso entre los ciervos corruptos que se arrojan a nuestras plantas. No pueden dañarnos, no de forma directa, pero su cantidad es considerable y sus mutaciones les otorgan habilidades imprevistas. Algunos escupen ácido que corroe el ferrocemento bajo nuestros pies. Otros detonan al ser destruidos, rociando el entorno con carne y mecanismos pervertidos que se retuercen con vitalidad propia. Las fuerzas del caos carecen de titanes propios, al menos ninguno que nuestros augurios detecten, pero poseen hordas y la mácula del warp, que pervierte nuestra realidad de modos que burlan cualquier defensa racional. Un escuadrón de aeronaves surge tras un vasto complejo de refinería. No de patrones imperiales, sino abominaciones deformadas de diseños antes conocidos. Se abalanzan sobre nuestra manípula, armas disparando, rayos de energía que se curvan en el aire, misiles que chillan con voces humanas. Balas que se multiplican en vuelo como insectos en celo. Nuestros escudos Void centellean ante el bombardeo. Los titanes menores acusan daños. Sus generadores de escudos, menos potentes, batallan para rechazar el arsenal corrompido. Pero el chasis de Señor de la Guerra se mantiene inquebrantable, resguardado por estratos de campos energéticos y metros de armadura sagrada. El Princeps ordena a nuestras baterías de destructor láser turbo apuntar a las aeronaves. Siento las armas acumulando potencia, la energía circulando por conductos que parecen conectados a mis terminaciones nerviosas. El dolor arrecia con cada salva, pero los efectos son incuestionables. Las aeronaves corruptas se desintegran bajo nuestro fuego focalizado, lloviendo escombros ardientes sobre las fábricas inferiores. Seguimos progresando. El templo forja central se agranda en nuestras tomas visuales. Una pirámide colosal de metal ennegrecido, con superficies grabadas en versiones distorsionadas de la iconografía del Mechanicus. Donde había líneas puras de engranajes y circuitos, ahora hay curvas orgánicas y conductos venosos palpitantes. Los símbolos sagrados del Omnicia convertidos en parodias obscenas de su esencia original. Este es el núcleo de la corrupción, la raíz de la mancha que ha devorado este mundo forja antes leal. Según el informe de misión, los repositorios centrales de datos se guardan en bóvedas acorazadas en las profundidades del templo. Ese saber debe salvarse, todo lo demás es prescindible. El último tramo hacia el templo es el más custodiado. Filas de ciervos de batalla corruptos forman un cerco en torno a la estructura. Motores Daemon merodean entre emplazamientos defensivos y sobre todo ello, un vórtice giratorio de energías antinaturales, una tormenta warp localizada justo en el pináculo del templo. Nuestra manipula adopta una formación en cuña, con el chasis de Señor de la Guerra en vanguardia. Los segadores flanquean, mientras los sabuesos de guerra describen un arco amplio para asaltar por los costados. Una táctica de envolvimiento clásica, llevada a cabo con la exactitud que solo las máquinas divinas pueden brindar. La refriega se enciende de verdad ahora. Nuestras armas vomitan sin pausa, cegando una espeluznante mies entre las filas enemigas. Su contraataque salpica nuestros escudos Void. La corrupción en sus pertrechos hace que los campos energéticos titilen con tonalidades ajenas al espacio real. Siento cada golpe, cada detonación, cada óbito. El tormento sobrepasa toda descripción, todo límite soportable. Aún así, resisto. No tengo alternativa. Alcanzamos el perímetro del templo. Los titanes menores entretienen a los motores Daemon, distrayéndolos mientras nos concentramos en el templo propiamente dicho. Nuestro cañón volcánico acelera a máxima capacidad, extrayendo energía del núcleo reactor. El dolor se eleva a un clímax que destrozaría una mente humana. Pero ya no soy del todo humano, ¿verdad? El arma hace fuego.
Un haz de energía pura se impacta contra los niveles superiores del templo, rebanando el metal corrompido como si fuera cartón. Explosiones secundarias se propagan por la estructura mientras los conductos de energía se rompen y los depósitos de munición detonan. El templo no arde en silencio. Gime. Aúlla. El propio metal pervertido grita al fundirse y retorcerse bajo el bombardeo de nuestras armas. Las defensas exteriores se desmoronan. Los esquíteri corrompidos retroceden hacia el interior del templo, ocupando posiciones frescas, listos para nuestra imparable progresión. El príncipe nos impulsa hacia adelante, con nuestras enormes patas transportándonos a través del perímetro destruido y hasta la enorme brecha que hemos abierto en el flanco del templo. Ahora llega la fase más sutil de la operación. Los archivos de datos deben capturarse sin daños. El saber que guardan, por muy viciado que esté, resulta demasiado preciado para aniquilarlo. El Mechanicus lo necesita para su estudio, para descifrar la esencia de la corrupción que devoró este mundo forja, para impedir que se extienda a otros núcleos productivos esenciales para la maquinaria bélica del imperio. Nuestro avance se frena, se vuelve más calculado. Los titanes menores van en punta, abriendo paso, detectando peligros, señalando blancos para nuestros pertrechos más certeros. Los Warhounds destacan en esta función, con su destreza permitiéndoles maniobrar en los espacios cada vez más estrechos. Al adentrarnos más en el complejo del templo, la podredumbre se acentúa cuanto más nos sumergimos. El aire mismo parece vibrar con fuerzas malignas. Nuestros sensores Augur captan irregularidades espaciales, zonas donde la frontera entre el espacio real y el warp se ha debilitado de forma alarmante. Los Tech Priests que vigilan nuestros aparatos desde la órbita segura nos lanzan alertas incesantes, corrigiendo nuestra ruta para esquivar las peores alteraciones. Percibo algo al acercarnos a las salas centrales, una entidad, una mente similar a la mía, pero deformada, envenenada, inherentemente errónea. Otro núcleo neural, otro espíritu cautivo, pero no un fiel siervo del imperio. Algo distinto, algo que ha aceptado la corrupción en vez de resistirla. La presencia se intensifica. La noto tanteando los bordes de nuestra psique, buscando infiltrarse, buscando pervertirnos como a ella la pervirtieron. Nuestras barreras protectoras destellan ante la invasión. Espíritus máquina y runas benditas rechazan la influencia impura, pero el asalto prosigue, tenaz, solapado. Entonces lo oigo, no mediante receptores acústicos, sino directo en lo que queda de mi conciencia. Una voz que tal vez fue humana antaño, pero ya no. Pronuncia mi nombre. Joris Kell. ¿Cómo puede conocerme? Mi esencia está sepultada bajo estratos de fusión mecánica, oculta incluso a los Tech Priests que atienden nuestros circuitos. Sin embargo, esta cosa, este núcleo neural viciado, ha hallado el residuo de humanidad que aún late en nuestro mecanismo. Únete a nosotros, Joris Kell. Acepta la transformación, acepta la liberación, liberación. La palabra retumba en lo que sobrevive de mi alma, liberación del sufrimiento, liberación del servicio perpetuo, liberación del yugo aplastante de la obligación. La tentación casi me sobrepasa. Casi. Pues he contemplado de qué consiste esa liberación. Las formas retorcidas de los servitores corrompidos, el metal chillón de los motores Daemon, la aberración profunda de todo lo rozado por el warp. Esto no es liberación. Es otra esclavitud, más traicionera que la que ya soporto. La repudio. Contraataco contra la presencia viciada. Con toda la determinación que me resta, la máquina me auxilia. Su espíritu máquina fortalece mi defensa, sumando su vigor al mío. Juntos repelimos la intrusión, cerrando la fisura en nuestras salvaguardas. La voz se desvanece, no sin dejar un último aviso. Nos veremos de nuevo, Joris Kell. En el campo de guerra, en el plano más allá, nos veremos de nuevo. El príncipe ignora por completo este roce. Ocurrió demasiado veloz, demasiado hondo en los sistemas que solo yo controlo. Esta pequeña triunfo, este gesto de rebeldía contra un amo distinto al que sigo, es solo mío. Llegamos a la cámara central del templo, el núcleo de las labores del mundo forja. Antaño, este sitio bulliría de industria metódica, de producción devota en honor al Omnicia. Hoy evoca las peores pesadillas de la mente mortal. La sala se extiende por cientos de metros en todas direcciones, con su techo engullido por tinieblas y remolinos energéticos. El equipo de fabricación que ocupaba este recinto ha sido adaptado de modos indescriptibles, cadenas de montaje que no generan armas ni vehículos, sino burdas imitaciones de siluetas humanas.
depósitos de líquidos efervescentes que quizá fueran aceites sagrados, ahora parecidos sobre todo a carne disuelta. Y en el medio, una colosal edificación que late con vida antinatural. El depósito de datos, el objetivo que nos enviaron a asegurar, pero ya no es la colección ordenada de bancos cogitador y aparatos de almacenamiento que fue. Se ha metamorfoseado, fusionado con materia orgánica, convertido en un cruce entre máquina y carne. Una aberración tecnológica que aloja no solo datos, sino algo con vida propia. El Princeps vacila. Esto no era lo que nos habían advertido. Los parámetros de la misión no preveían tal grado de corrupción. Él contacta con la flota en órbita, pidiendo directrices frescas, pero las turbulencias del warp se intensifican. Las señales se distorsionan, se fragmentan. Estamos solos. La cosa del repositorio late, y con cada pulso, percibo de nuevo esa presencia. El componente neural corrompido, esa entidad que conoce mi nombre. Está aquí, fusionado en el núcleo de esta monstruosidad. La domina, la guía. Habla otra vez, ya no solo conmigo, sino emitiendo en todas las bandas, llegando al Princeps, a los tecnosacerdotes, a todos. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a la ascensión. Los titanes menores forman un cordón defensivo a nuestro alrededor. Los Warhounds se mueven inquietos, sus armas escaneando en busca de blancos, sin hallar ninguno. Los Reavers se mantienen firmes. Sus sensores avanzados examinan la cosa del repositorio, buscando fallos, puntos débiles. Siento agitación por toda la sala. Los servitors retorcidos se congregan, atraídos por la llamada de su señor. Salen de pasadizos laterales, caen del techo en sombras, emergen de los tanques burbujeantes. Miles de ellos, cada uno más espantoso que el anterior. No atacan, aún no, se reúnen, aguardan. El Princeps toma su resolución. El repositorio no se puede rescatar. La corrupción es demasiado profunda, demasiado total. El saber que guarda ya está envenenado sin remedio. Solo queda una salida, la aniquilación, total e irrevocable. Da la orden. Nuestras armas se cargan, unidas a las de los titanes menores. El dolor surge de nuevo mientras la energía recorre conductos enlazados directo a lo que queda de mi sistema nervioso. Pero ahora hay algo más bajo el tormento. Una sensación de justicia, de misión. Esta abominación no puede seguir existiendo. Esta podredumbre no debe propagarse. Esto no es el servicio sumiso que he aprendido a odiar. Esto es imperativo. Esto es la salvaguarda de lo poco humano que sobrevive en una galaxia que pierde su esencia humana a pasos agigantados. La cosa del repositorio intuye nuestras intenciones. Los servitors arremeten hacia adelante. Una oleada de carne y metal viciados que choca contra nuestra posición. Los titanes menores los enfrentan, disparando sin cesar, cegando una mortífera ciega en sus filas. Pero son demasiados. Empiezan a trepar por las patas del Warhound más cercano. Sus miembros deformes se aferran a las placas de armadura. Sus apéndices que secretan ácido roen el cerámite y el adamantium. El Warhound se sacude, intentando desprenderse de los asaltantes. Sus cañones disparan a quemarropa contra la masa de servitors, vaporizando docenas por impacto. Pero siguen llegando, reptando sobre los cadáveres de los caídos, ascendiendo cada vez más. Uno de los Reavers se acerca para ayudar, sus cañones de llamas rociando al titán menor con fuego purificador. Los servitors se ennegrecen y estallan, desprendiéndose de las patas del Warhound. Pero el perjuicio está hecho. Su articulación de rodilla derecha está dañada. Fluido hidráulico gotea de tuberías rotas. Su agilidad se ve mermada, dejándolo expuesto en el espacio cerrado de la sala. El Princeps nos manda avanzar. Nuestra estructura colosal empequeñece incluso a los otros titanes. Nuestras armas superan en alcance y potencia a las suyas. Apuntaremos directo a la cosa del repositorio mientras ellos resisten la horda de servitors. Avanzamos. Cada zancada hace temblar la sala, aplastando servitors bajo nuestros pies gigantes. Ahora centran su furia en nosotros, reconociendo la amenaza mayor. Avanzan en tropel hacia nosotros, un mar de carne corrompida ansiosa de nuestra ruina. Nuestros escudos Void destellan al recibirlos, incinerando la vanguardia energética. Pero vienen más, siempre más, y los escudos tienen un límite. Cada colisión agota energía, baja la eficacia, nos acerca al instante en que nuestra armadura física ha de soportar el embate. La cosa del repositorio late más rápido, su ritmo se vuelve irregular, frenético. El componente neural corrompido emite de nuevo, su voz teñida de lo que parece pavor. No podéis detener el cambio. No podéis impedir la ascensión.
Los mundos forja abrazarán la nueva carne, el imperio caerá. El Warp lo reclamará todo, el Princeps desoye la emisión, su concentración es total, su determinación se impone en nuestra máquina, impulsándonos pese a la oposición. Alcanzamos la posición ideal de tiro, nuestras armas se fijan en el centro pulsante de la cosa del repositorio. La potencia se acumula, el dolor se acumula, el cañón volcán dispara. Un rayo de energía pura impacta de lleno en su núcleo latiendo. La sala se inunda de luz cegadora y un sonido que podría ser un alarido. El componente neural corrompido envía un último mensaje. Su señal se desintegra, se disipa. Nos veremos de nuevo, Joris Kiel, en el lugar a donde van todas las almas, en el Warp que nos aguarda a todos. Luego, el silencio. La cosa del repositorio se implosiona, su armazón se desmorona de forma catastrófica. Los servitors que nos atacaban de PR de repente se detienen en seco, su energía vital extinguida. Caen de nuestras extremidades, de los titanes menores, de las paredes de la cámara, inertes, sin vida. Si es que alguna vez lo estuvieron de verdad, la misión se ha cumplido, aunque no como se previó. Los datos se han perdido, pero el contagio está controlado. La mancha que amenazaba con extenderse a otros mundos forja ha sido extirpada. El costo ha sido elevado, contado en desperfectos a nuestros venerados chasis y en el borrado de saberes que podrían haber beneficiado al imperio. Pero hay precios que es inevitable abonar. Las directivas del Princeps imponen una retirada combativa. El templo ahora pende de un hilo. La aniquilación del depósito central ha provocado fallos en cadena por todo su entramado viciado. Debemos encaminarnos al punto de extracción antes de que el edificio entero se derrumbe. Nos volvemos, con nuestro armazón maltrecho quejándose a cada paso. Los titanes de menor tamaño se alinean a nuestro alrededor, heridos de igual modo, pero operativos aún. Unidos, iniciamos la penosa travesía de regreso a zona segura. Mientras avanzamos, reflexiono sobre las palabras de ese componente neural pervertido. Su juramento de reencontrarnos, su alusión al Warp como nuestro destino último. Es esa la condena que nos aguarda a todos. Es el infierno del caos el único más allá para espíritus como el mío, aprisionados entre la carne humana y el metal. Desecho esa idea, igual que rechacé su propuesta de liberación. Ha de haber algo más esperándonos. Tal vez el emperador congregando a sus leales junto a él en la dimensión que ahora habita, o quizás un simple olvido, el fin de la percepción, el término del sufrimiento. Cualquiera de las dos opciones sería preferible a la eternidad de agonía que promete el Warp. Llegamos al punto de extracción. Naves de descenso irrumpen desde la órbita, enormes aparatos ideados para acarrear a los titanes menores. Nuestro chasis de señor de la guerra es demasiado voluminoso, demasiado pesado. Hemos de aguardar el transporte especializado capaz de soportar nuestra masa. Mientras los titanes pequeños son fijados y elevados, nos erigimos en vigía, con armamento en alerta y sensores barriendo en busca de cualquier indicio de resurgimiento hostil. El mundo forja contaminado se extiende en derredor, un páramo de industria envenenada y metal retorcido. Nada se mueve salvo el viento que arrastra cenizas y rescoldos del complejo del templo en llamas. Me pregunto si este planeta podrá recuperarse algún día. Si la corrupción se erradicará por completo, si el imperio se molestará en intentarlo o simplemente lo tachará de irrecuperable y pasará a la contienda siguiente, a la amenaza venidera, a la siguiente barbarie en una guerra sin fin. El transporte especializado irrumpe, sus colosales motores forcejeando contra la atmósfera impura. Las pinzas de acoplamiento se activan, los cerrojos de sujeción entran en funcionamiento. Somos izados de la superficie, lejos de la podredumbre, de vuelta al vacío donde la flota nos espera. El Princeps pone en marcha la secuencia de apagado para los sistemas secundarios. Mi conciencia se repliega de nuevo, alejándose de las periferias del artefacto hacia mi nicho neural. El dolor se atenúa, sustituido por la sordera habitual del cese. Pronto volveré a dormir, a soñar, quizás con los antiguos océanos de terror, quizás con una existencia que jamás conocí, quizás con la nada absoluta. Hasta la batalla próxima, el despertar siguiente, el próximo estallido de fuerza y tormento, la existencia de un servitor de Titán, la muerte que no concluye. Mientras la negrura me envuelve, me aferro a un solo pensamiento, a una verdad que me sostiene. En otro tiempo fui un hombre, fui Jorus Kell. Y en algún recodo olvidado del cosmos, en un fragmento de la existencia desatendido, ese hombre persiste. Ese hombre aún evoca la luz solar, aún percibe la brisa en su rostro, aún comprende qué significa ser humano. Ese hombre ya no soy yo. Ya no.
Pero el eco de su recuerdo me preserva la cordura en un cosmos que no brinda otro consuelo, oscuridad total e implacable. Y en la oscuridad, los sueños. Sueño con agua, agua fresca y cristalina que discurre por mis manos, un arroyo en un bosque que mis ojos mortales nunca contemplaron, árboles alzándose hacia un cielo azul, pájaros cantando desde ramas cargadas de follaje, paz, serenidad, realidades que ignoro en mi devoción al imperio. Incluso antes de mi fusión con la máquina, el sueño muta, el agua se tiñe de rojo, los árboles se marchitan y perecen, los pájaros callan, el cielo se ensombrece con el humo de planetas en llamas, la guerra irrumpe, como siempre lo hace, la muerte le sigue, como debe ser. Camino por un campo de batalla alfombrado de cadáveres, algunos visten los uniformes de la Guardia Imperial, otros la placa de ceramita de los Adeptus Astartes, aún más lucen las túnicas del Mechanicus o las vestiduras de la eclesiarquía. Todos yacen sin vida, todos me miran con ojos acusadores que, pese al velo de la muerte, logran perforarme. Tú hiciste esto. Parecen susurrar. Tú y los tuyos, las máquinas divinas, los arrasadores de mundos. Intento negarlo, intento argumentar que soy tan víctima como ellos, que no tengo voz en la ruina que siembro, que soy cautivo, siervo, mera pieza en un mecanismo que obedece fines ajenos a mi albedrío. No atienden. Los muertos nunca lo hacen. El sueño vira una vez más. Me hallo ante un tribunal. 3 siluetas envueltas en penumbras, rostros velados, voces deformadas. Enumeran cargos en mi contra, delitos contra la humanidad, horrores perpetrados en el nombre del emperador, millones de muertos por mi culpa. Suplico clemencia, comprensión. Argumenté que obedecía órdenes, que no tenía opción, que era tan solo un instrumento como las armas instaladas en mi estructura, que los verdaderos culpables son quienes crearon las interfaces neurales, quienes fusionaron mentes humanas con artefactos bélicos, quienes sentenciaron almas como la mía a un sufrimiento infinito. El tribunal permanece impasible. Dictan la condena. Servicio eterno, agonía perpetua, conflicto sin fin. El castigo se ajusta al delito, afirman. La justicia no exige menos. Grito entonces en el sueño. Grito con una voz que ya no controlo. Grito con la furia y la desesperación de siglos de martirio. Grito con el último susurro agonizante de Shoruskeld. Y despierto en la negrura, en el mutismo, en la cárcel conocida de mi carcasa neuronal. Los niveles de energía son ínfimos. Solo funcionan los sistemas vitales básicos para sostener mi ser. La máquina duerme a mi alrededor, con sus armamentos desactivados, sus detectores inactivos, sus enormes extremidades fijadas en soportes de acoplamiento. Estamos en movimiento, supongo, transportados hacia nuestra siguiente misión, nuestra próxima confrontación, nuestro siguiente horror. En este modo de activación reducida, mis reflexiones son más nítidas de lo que serán cuando la máquina se despierte por completo. Las fronteras entre Joruskel e Invictus Rex se definen con mayor claridad. Puedo casi rememorar quién fui, casi revivir los sucesos que me arrastraron a esta maldición perpetua. Fui un oficial de la Armada Imperial. Eso lo sé con absoluta certeza, quizás un capitán o un almirante, alguien con rango y méritos suficientes para ser elegido para ascender a las filas de la Collegia Titánica. Me ofrecí voluntario, aunque los motivos se difuminan en la niebla, tal vez la gloria, el deber, la oferta de inmortalidad al servicio del emperador, la garantía de que mi ofrenda preservaría la existencia humana entre las estrellas. Mentiras. Todas ellas hermosas falsedades para encubrir una realidad cruel. Requerían núcleos neurales. Necesitaban mentes humanas para enlazarse con sus máquinas guerreras. Precisaban nuestra intuición, nuestra inventiva, nuestra habilidad para la violencia contenida, y estaban dispuestos a condenarnos a un tormento eterno por obtenerlo. ¿Sabía yo lo que me esperaba? ¿Me revelaron la verdad sobre lo que implicaba la integración? No lo recuerdo. Esos recuerdos fueron de los primeros en ser eliminados durante el procedimiento, demasiado riesgosos para conservarlos, demasiado propensos a generar rencor, oposición, revuelta. Pero no lo borraron todo. Algún resto de memoria perdura. Algún fragmento de mi yo anterior resistió lo suficiente para comprender que fui traicionado, que todos lo fuimos, que lo que nos han infligido es una barbarie comparable a cualquier crimen de los enemigos que combatimos. No es que importe. Mi veredicto no altera nada. Mi indignación no modifica nada. No tengo voz salvo en el encierro de mi propia psique. No tengo autonomía salvo en los breves instantes de rebeldía que robo entre las directivas del Princeps.
No tengo esperanzas salvo el apagado final que pondrá fin a mi suplicio. Los niveles de energía empiezan a aumentar. La máquina se agita en torno a mí. Los protocolos de encendido se inician. Mi conciencia se dilata de nuevo hacia afuera, vinculándose a los sistemas que arrancan, convirtiéndose en prolongaciones de lo poco que queda de Euroscale. El dolor regresa, conocido e inoportuno. Estamos en una nueva zona de guerra. Comienza la descarga de datos, información táctica inundando nuestros cogitadores. Este planeta es un mundo colmena, uno de los abarrotados núcleos de población humana que salpican el imperio. Miles de millones de almas apiñadas en urbes que se elevan kilómetros hacia el cielo y se hunden igual de profundo bajo la corteza. Según los datos del informe, este mundo sufre una insurrección. El gobernador planetario ha proclamado la independencia del imperio, movilizando a la gente con promesas de liberación de los tributos imperiales y el reclutamiento forzado. El Departamento Monitorum ha contraatacado con fuerza abrumadora. Regimientos de la Guardia Imperial lanzados desde órbita. Escuadrones de cazas imponiendo dominio aéreo. Baterías de artillería instalándose en los yermos entre colmenas urbanas. Y ahora, los titanes. La manifestación suprema del poder imperial, el recordatorio tangible de lo que les aguarda a quienes desafían la voluntad del terror. Nuestros objetivos son precisos: avanzar hacia la colmena controlada por rebeldes, romper sus defensas exteriores, infiltrarse hasta la aguja central donde el gobernador ha montado su mando, eliminar a todo y a todos que obstaculicen nuestro paso. Tácticas de pavor. Una demostración de potencia no solo para aplastar esta revuelta, sino para evitar que surjan otras. La muerte de millones para garantizar la sumisión de billones, lo habitual en el imperio. Las compuertas del hangar se abren ante nosotros. Más allá se extiende la superficie del mundo colmena, un páramo devastado de desechos industriales y escorrentías químicas que se pierde en el horizonte. A lo lejos, las agujas de la colmena rebelde se alzan hacia un firmamento contaminado, con sus niveles superiores envueltos en una niebla perpetua de humo. Salimos del hangar, nuestros pies colosales hundiéndose en el suelo, convertido en fango por siglos de vertidos tóxicos. Ping. Otros titanes se despliegan a nuestro lado, un grupo de batalla completo de la collella titánica. Señores de la guerra, saqueadores, sabuesos de guerra. Una falange de fortalezas andantes preparadas para aplastar la rebelión bajo nuestro paso. Unidades de la Guardia Imperial han fijado un perímetro alrededor de nuestra zona de aterrizaje. Tanques y piezas de artillería colocados en formaciones defensivas, escuadras de infantería en trincheras y tras barricadas. Todos ellos alzan la vista cuando emergemos, sus rostros reflejando una mezcla de admiración, alivio y temor. Deberían temer no a los rebeldes, sino a nosotros, a lo que encarnamos, a lo que estamos a punto de hacer en nombre de la unidad imperial. El Princeps recibe la confirmación final de los parámetros de la misión desde el alto mando. Se da la orden de avanzar. Nuestra máquina reacciona. Enormes patas que nos impulsan hacia adelante con un propósito inexorable. Los demás titanes se alinean en formación a nuestro alrededor, una cuña de devastación dirigida al núcleo de la ciudad rebelde. Las unidades de la Guardia Imperial se apartan a nuestro paso, abriendo corredores en sus líneas defensivas. Algunos soldados trazan el signo del águila mientras avanzamos. Otros murmuran oraciones al emperador. Unos más sencillamente observan, hipnotizados por la visión de las máquinas divinas en movimiento. Saben que somos, comprenden que bajo la armadura sagrada y las armas benditas somos cautivos, esclavos, almas en agonía. ¿Les importaría si lo supieran? Lo dudo. El imperio se erige sobre el sufrimiento, el sacrificio, la sumisión del individuo a las demandas del conjunto. Mi tormento no difiere del obrero colmenero que labora en condiciones tóxicas durante 16 horas al día. Del guardia imperial enviado a perecer en un campo de batalla olvidado. Del psíquico consumido para alimentar el Astronomican. Todos servimos. Todos padecemos. Todos morimos por el emperador. Algunos solo tardamos más en morir que otros. Nos aproximamos a las defensas exteriores del colmenar rebelde. Han tenido tiempo de prepararse, de instalar posiciones de tiro y obstáculos, terraplenes reforzados con cohetes, complejos de búnkeres erizados de armas pesadas, fosos antitanque repletos de residuos tóxicos y escombros. Impresionante para una infraestructura civil adaptada a la prisa para uso militar, pero inútil frente a los titanes. Nuestros escudos Void se activan cuando las primeras andanadas de las defensas rebeldes nos alcanzan. El fuego se disipa inofensivamente contra los campos de energía. Los misiles estallan antes de tiempo,
sus ojivas incapaces de traspasar nuestras protecciones. Incluso los cañones macro más grandes de los rebeldes, montados a toda prisa y rescatados de los sistemas de defensa orbital del Colmenar, apenas se notan como golpes en nuestros escudos. Respondemos con desdén supremo. El cañón volcánico de nuestro brazo derecho dispara, el rayo cegando el complejo de búnkeres más grande como si fuera cartón. Explosiones secundarias se propagan por la línea defensiva, mientras la munición se inflama y los sistemas de energía colapsan. El lanzador de balas Gatling en nuestro brazo izquierdo barre los búnkeres restantes, cada proyectil apto para horadar metros de concreto reforzado. Las defensas exteriores se desmoronan en minutos. Los rebeldes se quiebran, huyendo de regreso hacia la relativa seguridad del Colmenar propiamente dicho. Abandonan a sus muertos y heridos, miles de cadáveres esparcidos por el paisaje arrasado, una mera fracción de lo que está por venir. Avanzamos sin piedad, nuestras patas colosales transportándonos por encima de las defensas en ruinas y hacia la imponente masa de la ciudad Colmenar. Los niveles inferiores se extienden ante nosotros, un laberinto de sectores industriales, bloques de viviendas obreras y plantas de procesamiento. Los rebeldes han montado posiciones defensivas secundarias aquí, aprovechando al máximo el terreno urbano. No les salvará. Los titanes menores se adelantan, su mayor agilidad permitiéndoles sortear los espacios reducidos entre bloques habitacionales y factorías. Los sabuesos de guerra resultan especialmente letales en este entorno. Su armamento calibrado a la perfección para el combate urbano. Desalojan a los rebeldes de sus escondrijos, los obligan a salir al descubierto, los acosan hacia las zonas de matanza donde los titanes mayores aguardan. Nuestra estructura de señor de la guerra progresa con más cautela. Nuestro tamaño restringe nuestra maniobrabilidad en el Colmenar inferior abarrotado, pero lo que nos falta en destreza lo compensamos con poder destructivo puro. Cada paso aplasta unidades habitacionales enteras. Cada disparo de arma arrasa manzanas urbanas. No estamos hechos para golpes quirúrgicos o blancos precisos. Somos un martillo y todo lo que se interpone es un clavo. Los rebeldes persisten en su resistencia a pesar de la futilidad de su posición. Despliegan dispositivos explosivos improvisados que detonan bajo nuestros pies, demasiado débiles para perforar nuestra coraza, aunque irritantes a fin de cuentas. Disparan armas antitanque desde ventanas y tejados. Los impactos apenas se perciben en nuestros escudos Void. Incluso intentan abalanzarse sobre nuestras patas con bombarderos suicidas. Sus explosivos demasiado menudos para infligir daño real, pero arrasadores para las oleadas humanas lanzadas contra nosotros. Su valor es digno de elogio. Sus tácticas sensatas dadas sus escasos recursos. Su causa, tal vez incluso justa en algún cálculo moral abstracto más allá del dogmatismo inflexible de la ley imperial. No ninguno de eso importa. Se rebelan. Mueren. El imperio perdura. Llegamos a los niveles centrales de la colmena. Aquí el entorno varía drásticamente. La miseria industrial de la colmena inferior deja paso a la prosperidad relativa de los sectores comerciales y administrativos. Calles más amplias, estructuras más altas y limpias, indicios de opulencia y estatus privilegiado. Aún en una sociedad tan jerarquizada y asfixiante como la de un mundo colmena típico, los insurrectos han montado sus defensas más sólidas en esta zona. Han adaptado los sistemas de seguridad interna de la colmena. Torres automáticas nos siguen el paso, sus armas de energía disparando sin cesar contra nuestros escudos Void. Puertas blindadas sellan las vías principales, obligándonos a abrirnos camino a través de edificios y bloques habitacionales. Naves civiles transformadas en cañoneros nos acosan desde el cielo, zigzagueando entre torres y pasarelas. El príncipe ajusta nuestra táctica. La ruta directa hacia la torre central está demasiado vigilada. El terreno urbano resulta demasiado angosto para nuestra imponente estructura. Rodearemos el área por los amplios paseos mercantiles, atacando puntos clave de la infraestructura para desbaratar las redes de mando y control rebeldes, nodos de energía, centros de comunicaciones, plantas de purificación de agua, sistemas de reciclaje de aire, los órganos vitales de la colmena sin los cuales su población no puede subsistir. Los asaltamos de forma metódica. Nuestras armas convierten la infraestructura esencial en escombros y cenizas. Cada demolición nos acerca más al triunfo. No mediante la eliminación directa de los rebeldes, sino convirtiendo el propio entorno en su adversario. Sin energía, los sistemas de soporte vital colapsan. Sin comunicaciones, la coordinación se hace inviable. Sin agua, la sed mata con mayor fiabilidad que las balas.
Sin reciclaje de aire en un entorno colmena sellado, cada inhalación acelera la muerte. Este es el verdadero terror de la guerra urbana en un mundo colmena. El combate directo acaba con miles. La destrucción de la infraestructura liquida millones. Lentamente, con sufrimiento, de manera inexorable, y yo percibo cada muerte, cada vida apagada se inscribe como un susurro en mi mente. Cada súplica de clemencia, ignorada por los princeps, pero de algún modo perceptible para lo que queda de mi alma humana. Cada plegaria a un emperador que no responde. La resistencia rebelde empieza a desmoronarse. Sus comunicaciones, lo poco que aún opera, hablan de disidencias en las filas, de civiles volviéndose contra la revuelta a medida que empeoran las condiciones, de unidades de la Fuerza de Defensa Planetaria cambiando de bando, solicitando indulto al imperio que antes desafiaron. El gobernador mantiene aún la torre central, rodeado de sus seguidores más fieles, pero su dominio sobre la colmena entera se desvanece hora tras hora, con cada nudo de infraestructura que arrasamos, con cada grado de degradación ambiental que imponemos. Prosigamos nuestro avance, girando cada vez más cerca de la torre central. Los otros titanes informan de avances parecidos en sus sectores asignados. La rebelión agoniza, no en un heroico último asalto, sino en el gemido de una población que comprende demasiado tarde el precio real de la desobediencia. Me pregunto en los jirones de conciencia, no devorados por el funcionamiento de la máquina. Si sabían lo que les esperaba, si captaban lo que traería la insurrección, si sopesaron la tiranía del imperio frente a la opción contraria y tomaron su decisión con los ojos bien abiertos. Lo dudo. Pocos en el imperio captan de verdad su esencia. Pocos entienden que su crueldad no es un defecto, sino un rasgo esencial, que su opresión no es accidental, sino constitutiva, que su brutalidad no es un exceso, sino una necesidad. El imperio perdura no a pesar de estas características, sino gracias a ellas, como nosotros, como yo, como hace Invictus Rex. Somos la naturaleza del imperio encarnada. Su crueldad, su opresión, su brutalidad cobrando forma y propósito, y desatada contra sus adversarios. Alcanzamos el perímetro exterior de la torre central, el último reducto del gobernador, el objetivo final. El líder rebelde ha reunido aquí sus fuerzas restantes, ha erigido defensas en capas, se ha preparado para el asedio que debió anticipar desde el instante en que proclamó la independencia. La torre en sí se eleva kilómetros hacia el cielo contaminado, un testimonio de la ambición y soberbia humana. Sus niveles inferiores están atrincherados, con emplazamientos de cañones cubriendo cada acceso. Sus niveles medios albergan las funciones administrativas de la colmena, ahora adaptadas a la guerra. Sus niveles superiores, donde residen el gobernador y la élite de la colmena, están envueltos en la niebla perpetua de smog que cubre este mundo. Nuestras órdenes son claras: irrumpir en la torre, ascender hasta las estancias del gobernador, ejecutar al traidor y a cuantos lo apoyen. Crear un ejemplo que resuene por todo el sector durante siglos venideros. El Princeps da la señal a los otros titanes, forman un cerco en la base de la torre, sus armas apuntan a las columnas de soporte y muros portantes de la estructura. No intentaremos abrirnos paso hacia arriba a través de docenas de niveles de defensas preparadas, derribaremos la torre entera si hace falta. Los rebeldes deben captar nuestra intención, inician un contraataque desesperado, agotando sus últimas reservas en un intento desesperado por repeler nuestro avance. Tanques improvisados surgen de hangares ocultos, sus cañones disparando en vano contra nuestros escudos de vacío. Aviones se lanzan desde plataformas elevadas en los flancos de la aguja. Pilotos kamikazes dirigidos hacia puntos débiles en nuestra enorme estructura. La infantería brota de cada puerta y pasillo, una marea humana resuelta a aniquilarnos. Su valor resulta inútil, su entrega sin sentido. El resultado se decidió en el instante en que el primer titán pisó la superficie de este planeta. Tal vez incluso antes. Quizás se selló cuando el gobernador firmó la Declaración de Independencia. Su mano movida no por sensatez o equidad, sino por arrogancia, por soberbia, por el error fatal de creer que el alcance del imperio tiene fronteras, que su recuerdo albergue clemencia, que su represalia conozca moderación. Nuestras armas liberan una salva coordinada que sacude los cimientos mismos de la colmena. Las defensas externas de la aguja se desmoronan bajo el asalto, las posiciones de artillería evaporadas, las fortalezas convertidas en escombros. Las fuerzas contraataqueantes quedan atrapadas al descubierto, expuestas a la ira total de las armas del titán. Mueren por miles. Sus cuerpos reducidos a cenizas o vapor tan deprisa que ni siquiera perciben el sufrimiento. Una forma de piedad, al fin y al cabo. Al menos sus finales son rápidos.
No como los millones que agonizan lentamente en la colmena inferior mientras los sistemas de soporte vital colapsan. No como las muchedumbres innumerables que pasarán hambre en las semanas venideras al derrumbarse las redes de distribución de alimentos. No como las generaciones por nacer que cargarán con las secuelas de esta revuelta, la opresión intensificada y el escrutinio que siempre sobrevienen tras tales sucesos. Los niveles inferiores de la aguja empiezan a derrumbarse bajo nuestro bombardeo incesante. Las estructuras de soporte ceden de manera catastrófica, incapaces de resistir el fuego concentrado de múltiples armas de titán. Toda la aguja gime, un ruido perceptible incluso por encima del fragor de la batalla mientras su peso colosal se desplaza sobre bases debilitadas. Alertas parpadean en nuestras pantallas tácticas. Los sistemas de reactor de la aguja se desestabilizan. Fluctuaciones de energía señalan un fallo inminente y devastador. Si los reactores estallan, la explosión no solo arrasará la aguja, sino una parte sustancial de la colmena circundante. Millones más perecerán en la onda inicial, millones más en la lluvia radiactiva posterior. El príncipe titubea. Nuestras órdenes son ejecutar al gobernador, no arrasar media colmena. El imperio desea este mundo sometido, no inhabitable. Su población diezmada como advertencia, no erradicada por completo. Su producción recuperada, no perdida para siempre. Ordena el alto el fuego. Los titanes se callan, sus armamentos se apagan, sus formas gigantescas quedan inmóviles de repente en medio del caos destructivo que han sembrado. A través de nuestros sensores Augur, captamos actividad en la cima de la aguja. Una lanzadera preparándose para despegar, el gobernador tratando de escapar. El príncipe responde al instante. Nuestro cañón volcán se carga, extrayendo energía directamente del núcleo del reactor. El dolor regresa, una presión ardiente tras lo que antaño fueron mis ojos. Las soluciones de puntería recorren lo que queda de mi tejido neural. Cálculos demasiado intrincados para que sistemas meramente mecánicos los resuelvan con la rapidez e instinto requeridos. El arma se activa. Un rayo de energía pura surca hacia arriba, recorriendo los kilómetros entre nuestra posición y la lanzadera en fuga en menos de un segundo. La nave no tiene escapatoria, existe y de pronto deja de hacerlo. Vaporizada con tal perfección que ni cenizas quedan para honrar el tránsito del gobernador. Misión cumplida. El príncipe da la señal de fin. Los demás titanes desactivan sus armas. Unidades de la Guardia Imperial avanzan, respaldadas por escuadrones de aplicación de los Adeptus Arbites. Asegurarán los restos de la aguja, erradicarán a cualquier rebelde superviviente, restablecerán la autoridad imperial con látigo, cadenas y ejecuciones sumarias. La rebelión ha terminado. El imperio perdura. El ciclo prosigue. Mientras nos giramos para replegarnos, para volver a la zona de aterrizaje y los transportes que nos llevarán al siguiente destino, vislumbro la colmena a través de nuestros sentidos visuales. La ruina que hemos causado, los innumerables cadáveres, la infraestructura en ruinas, los supervivientes contemplando nuestras siluetas en retirada con miradas vacías de todo salvo desesperación. Esto es lo que hacemos, lo que yo hago, lo que hace Invictus Rex. Destruimos, matamos, aplastamos la disidencia, imponemos la obediencia, garantizamos que la tenaza del imperio jamás se afloje, que su poder no sea cuestionado con éxito, que su dominio abarque cada rincón de la galaxia habitado por humanos. Todo en nombre de un emperador que quizá ya no viva, por una visión pervertida más allá del reconocimiento, al servicio de un imperio que se ha convertido en aquello que se fundó para combatir. ¿Y para qué? Para que la humanidad perdure. Perdure así en guerra eterna, en padecimiento constante, en una galaxia donde la esperanza es la ilusión más cruel y la misericordia, la flaqueza más pérfida. ¿Vale la pena salvaguardar esta existencia? ¿Merece la pena servir a este imperio? ¿Conviene morir por este emperador? Interrogantes sin respuestas, recelos sin salidas, disidencias sin castigo. Porque ¿quién podría captar los pensamientos de un elemento neuronal confinado en leguas de circuitería bendita? Nadie. Absolutamente nadie. Llegamos a la zona de aterrizaje. El vehículo especializado nos espera. Sus potentes motores en ralentí, sus abrazaderas de acoplamiento desplegadas. Los tecnosacerdotes han finalizado sus ritos posteriores al combate, han ungido nuestra armadura con aceites sagrados, han apaciguado al espíritu de la máquina mediante las oraciones e invocaciones adecuadas. El Princeps inicia la secuencia de apagado de los sistemas no esenciales. Mi conciencia se repliega de nuevo, replegándose desde los confines de la máquina hacia mi carcasa neural. El dolor se desvanece, sustituido por la conocida insensibilidad del cierre.
Pronto volveré a dormir, a soñar, tal vez con los océanos ancestrales del terror, tal vez con una existencia que jamás conocí, tal vez con el vacío total hasta la siguiente contienda, el siguiente despertar, el siguiente estallido de energía y,